Amigos, pues bienvenidos de nuevo a este podcast de Claims on Fire. En esta ocasión tenemos una invitada especial, gente joven en el seguro, lo cual nos da mucho gusto. Mariana Loaiza, Head de Claims o Siniestros en Zurich, México. Mariana, bienvenida al podcast. Muchas gracias por venir y estar con nosotros. Este es un podcast abierto para el público de seguros. Siéntete libre de expresar y decir lo que gustes. Y bueno, pues esperemos tener un alcance Latinoamérica viendo este podcast. Así es que bienvenida. Muchas gracias, Ricardo. Hola. Arturo, también muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Clyde & Co., FIC y RG en este negocio. Adelante, ¿no? No, con mucho gusto, y obviamente muy contento de estar aquí también, y como dices, celebrando la participación de gente joven en el sector, gente joven que además que está triunfando muy joven y que está teniendo la oportunidad de tener cargos relevantes dentro del sector, que ahora nos platicarás un poco, pero sí, muchísimo gusto platicar contigo, Mariana, ahora. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues adelante, Ricardo. Platícanos un poco de tu trayectoria para llegar aquí, ¿no? A Zurich. Sí, claro. Muchas gracias también, Arturo, por la invitación a FIG Global. Para mí, pues, estoy muy honrada de estar aquí, que se me haya considerado y que me hayan invitado. Pues bueno, yo tengo 9 años en el sector, apenas vamos arrancando la carrera. Yo soy de Guadalajara y allá empecé como todos o casi todos, por casualidad. Yo de formación soy ingeniero industrial y mi sueño cuando estaba estudiando era ser Black Belt en Quality Control y procesos y demás. Sin embargo, bueno, pues cuando termino la carrera, busqué en cualquier portal online oportunidades laborales y me acuerdo perfecto que vi una en Seguros Banorte. Honestamente, yo también ahí estaba buscando estabilidad, una empresa seria, con prestaciones y nada más. Creo que no estaba buscando algo enfocado porque era complicado también empezar desde cero en, en, para lo que estudié, ¿no? Entonces, en ese momento, el director de indemnizaciones le estaba dando oportunidad a gente sin experiencia, gente joven, porque él buscaba formarlos desde inicio. Y bueno, por eso es que yo me quedo con esa posición. Específicamente fui contratada para atender una cuenta grande que era la de gobierno de Jalisco, con todas sus dependencias descentralizadas. En un año era una siniestralidad como de 2,000 siniestros. Y bueno, fue bastante. Creo que de inicio me forjé bien en cuanto a la presión de atender a un cliente importante, cuidarte más de estándares de servicio, de evitar penalizaciones y demás. Entonces ahí es donde empiezo. Estuve 3 años y medio, de ahí fui también atendiendo grandes negocios de agentes y corredores. En ese momento así se dividía la línea de negocio, era gobierno, agentes y corredores y banca. Banorte es una empresa que forma parte de un grupo financiero y entonces había mucha cartera también que se derivaba mediante las sucursales bancarias. En ese momento yo la verdad estaba muy cómoda, estaba contenta y afortunadamente pues Banorte vio algo en mí y buscaba que yo creciera. Se me había ofrecido una gerencia y mudarme a Monterrey porque es una empresa de allá. Y después también para Ciudad de México. Yo en ese momento como que no estaba dentro de mis planes, era muy joven también y no quería pues separarme del arraigo familiar y de mi círculo en ese momento y pues había dicho que no. Se me presenta la oportunidad una tercera vez para venir a Ciudad de México como gerente de siniestros de gobierno. Y bueno, en ese momento yo también ya había entendido que si quería crecer y seguir forjando una carrera en esto, invariablemente me tenía que mover. Entonces es que decido venirme para acá, fue en enero del 2020, cuando asumo la gerencia también de gobierno. En ese momento Banorte traía todas las cuentas federales grandes
y estaba todavía atendiendo el runoff del sismo del 2017, entonces todavía me tocó ver grandes siniestros con estas dependencias, y también ahí tuve mi primer acercamiento de lleno con los reaseguradores, con los mercados internacionales, con entender cómo esta logística tenía que ser organizada para atender los siniestros adecuadamente. Aquí en Ciudad de México en la gerencia estuve 2 años aproximadamente, y de ahí se me presenta la oportunidad de asumir la Subdirección Nacional de Daños en Seguros Afirme, que es una empresa también bastante parecida a Banorte, forma parte de un grupo financiero, regia y mexicana 100%. Entonces también su fuerte era gobierno, pero ahí en Afirme, perdón, tuve la oportunidad ya con la posición mayor responsabilidad, tuve más bien la oportunidad de tocar también otras áreas como la financiera, la legal, siempre coordinando todo para poder dar atención. Y bueno, hoy estoy iniciando un nuevo reto en Zurich como head de Claims. Estoy contenta, estoy emocionada y expectante de ver qué es lo que depara, porque son empresas bien distintas, es una empresa, perdón, bien distinta a todo lo que yo ya conocía, porque tiene, pues, es una empresa multinacional, atiende otro tipo de clientes principalmente, y creo que sí he podido ver que apuesta mucho por la innovación, por la tecnificación, por ser disruptivo en este proceso de atención. Y bueno, pues es esto, ¿no? Sí, vas a notar la diferencia entre una aseguradora local mexicana, 100% mexicana, a una aseguradora internacional global, ¿no? Sí. Yo creo que lo vas a ver. Sí hay situaciones muy distintas y los manejos del reaseguro también son muy diferentes. Cuando tú vas a ver un Zurich, que es una empresa global, generalmente tienen contratos regionales para Latinoamérica, entonces el manejo del reaseguro es muy distinto, los grandes casos son diferentes, tienen unos heads en Londres y localmente y regionalmente, es muy interesante, vas a ver, llegaste a una muy buena compañía. Sí. Oye, Mariana, ¿y en qué momento te enganchas en siniestros? Porque, bueno, pues llegaste de casualidad, como yo creo que todos, ¿no? En este negocio, pero ¿en qué momento te enganchas en siniestros? Dices, sí me gusta, ¿no? Esto es lo mío, sí. Claro. Pues mira, yo creo que desde el principio, honestamente, me llamó mucho la atención por la proyección que tienes de aprender de todo. No diría que yo particularmente soy experta en todo, por supuesto que no, pero he tenido la oportunidad de aprender de un montón de cosas y muy variadas. Entonces, eso es lo que me gustó. Por personalidad propia, soy una persona que me gusta ensuciarme, o sea, que no le tengo temor a eso. Y entonces, cuando yo inicio en Banorte, a modo de capacitación, me voy con un ajustador 2 semanas y me tocó ver varios siniestros, desde que se quebró un cristal en un estacionamiento hasta un incendio, me acuerdo perfecto, que fue un almacén de neumáticos. Y entonces el fuego pues se consumió todo muy, muy rápido por el tipo de material, el techo estaba colapsado, todo prácticamente estaba hecho cenizas, y para mí fue como muy interesante. O sea, sí, impactante en primera instancia de estar ahí, ¿no? Y luego me acuerdo perfecto que estaba el dueño de la empresa, que era su único ingreso. Entonces, Claro. ver de verdad, y esto Devastado. no es de dientes para afuera, cómo uno puede aportar en Claro. resarcir o ayudar Claro. a ese impacto económico que cambió la vida de varias familias, porque literalmente se quedaron sin su fuente de nada. ingresos, Sí, ¿no? no, eso es horrible, pasa muy seguido. Y te Sí. diste cuenta que las botas y el casco sirven para otra cosa, ¿no? Exactamente, sí. En la Y además, ingeniería. totalmente. Yo lo había visto desde el escritorio y desde lo bonito que era ver una empresa manufacturera de tarjetas madres, todo clean y pulcro, ¿no? La realidad es otra. Y me gustó mucho. Después tuve la oportunidad también de ver un siniestro de una generadora de energía eólica en Veracruz. Ok. Y era una póliza de interrupción de negocio,
y ver cómo los ajustadores hacen uso de N cantidad de herramientas para poder realizar una cuantificación y que no son tan claras y no son tan palpables a veces, me pareció sumamente interesante. Claro. Y pues, no sé, no tengo un punto de quiebre o algo en específico, todo lo que... Pero te diste cuenta que Exacto, esto es. ¿no? exacto. Y lo interesante ahí de lo que nos estás contando, y quisiera como ver qué se pudiera hacer en el sector, en el sentido de que, aun y cuando yo nunca he trabajado en una compañía aseguradora, tengo la impresión que a veces, particularmente las áreas de siniestros, que no son los actuarios, que normalmente los suscriptores son gente que desde la carrera de actuaría les dan mucha introducción a los seguros, etcétera, pero realmente siniestros no. Como sabemos, en los siniestros hay gente de todas las profesiones, pero me da la impresión que a veces, o que está, de repente falta gente interesada, que faltan jóvenes, chavos de 20 años, chavos saliendo de su carrera y que les cuesta a las compañías atraerlos. No sé, ¿qué piensas tú sobre? Y tú nos contabas, te lo pregunto por el comentario que hacías sobre lo que te llamaba la atención a ti por la carrera que escogiste, y te vas al sector financiero, en donde ni siquiera me imagino que en ese momento ibas a saber que ibas a ver temas de ingeniería como ya te los has encontrado, ¿no? Entonces, no sé qué pienses tú, si hubiera algún tipo de recomendación o algo que las compañías pudieran hacer un poco para hacerlas más llamativas a los jóvenes, por decir algo que... Especialmente a la gente nueva, ¿no? Sí, totalmente. Y que se den cuenta que la verdad, como Ricardo, que tiene muchos años, que yo también ya con muchos años viendo siniestros, es bien apasionante. O sea, tú ahorita lo cuentas también de una manera, pues, que se ve que te apasiona, que te gusta, y pues lo mismo nosotros podemos, en estos temas de siniestros, podríamos quedarnos horas platicando experiencias, pero ¿cómo transmitírselos? No sé, ya digo, sé que no tienes la respuesta en este momento, pero no sé si pudiéramos pensar en algo, inclusive en este podcast o como sector, decir, sí necesitamos que la juventud vea que es un área bonita, que es un área que realmente les puede apasionar, y que van a ver, como tú le dijiste, bueno, al principio en gobierno, pero ves tantas cosas. A mí lo que me gusta de lo que yo hago, y que a mí me toca coordinar un grupo grande, es que veo temas de aviación, de plataformas petroleras, de centros comerciales, pues a veces las RCs que no nos gustan mucho, de gente lesionada, pero bueno, un poco de todo que lo hace, pues que tu día se vuelve un poquito interesante y divertido, ¿no? Y cero monótono. Cero monótono. Claro. Justo esto último que dijiste me parece, desde mi perspectiva, que es la clave, que nos saquen del escritorio. O sea, el estar haciendo algo repetitivo y que no genera un sentido de pertenencia es lo complicado. Hoy las nuevas generaciones le quieren encontrar un sentido a lo que están haciendo, un aporte, quieren ser trascendentales en sus actuaciones. Entonces, justo lo que yo decía hace rato, cuando entiendes el impacto de lo que hacemos a nivel sociedad, creo que también te cambia el chip, ¿no? No solamente estoy aquí sentado 8 horas y trabajando por un salario, por supuesto que lo hacemos, pero el sentirte importante en lo que estás haciendo es, creo que hoy por hoy, justo las nuevas generaciones son muy activas y hay que encontrarles la manera para que sientan, no solamente estoy sentado revisando N cantidad de expedientes y tengo que cumplir con 5 de 5, ¿no? Sino es eso, que nos saquen y que vean que lo que desde su escritorio hacen, el alcance que tienen, el impacto, y es eso. Fíjate que no sé, lamentablemente en México, y aquí sí voy a hablar solo de México, teniendo pues, el conocimiento de pues, prácticamente toda Latinoamérica y otros países, México carece de esa parte de educación respecto al seguro, ¿no? Hay países como Colombia que hay una especialización y una maestría en la parte de seguros, ¿no? Hay 2 universidades que lo atienden, una que solamente acepta abogados, ¿no? De ahí toda nuestra fuente de recursos para líneas financieras, por ejemplo, y otra que atiende, si eres ingeniero puedes ir, y etcétera. En Chile hay una escuela de seguros que también es importante, y son los 2 únicos países que yo hoy por hoy te puedo decir que tienen una academia per se, pero pues te tiene que gustar. Hay países como Ecuador que tienen unas regulaciones súper estrictas y los ajustadores tienen que hacer 30,000 exámenes de marín, de propiedad, de ingeniería, de cada cosa tienes que hacer un examen para tener una licencia específica. Lamentablemente en México no tenemos eso.
y yo lo que he estado diciendo durante estos podcasts es que algún día yo quisiera ver que a este sector llegue gente que no llegue de casualidad. ¿Sabes? En RG tenemos la fortuna de tener una persona que no, ahorita que te veía y te escuchaba hablar, hay una chica de nosotros en líneas financieras, abogada especializada con maestría y todo esto, que definitivamente me dijo, mira, yo desde que salí de la preparatoria dije, lo mío es los seguros. Y me puse a estudiar y me fui a estudiar en esto y quiero especializarme aquí. Oh. Claro, su mamá venía de seguros, tiene un broker, etcétera, ¿no? Pero es poca la gente que está en eso. Ahora, oye, siendo tan joven, teniendo una posición tan importante y teniendo cargos interesantes, cuentas de gobierno que por mucho son bien complejas y creo que son una enseñanza muy importante en varias cosas. En el manejo de casos grandes, las cuentas de gobierno generalmente generan casos importantes. Lidiar con el gobierno per se pues es diferente que una cuenta privada, o sea, realmente sí ves la diferencia en el servicio. De hecho, yo hace poco tuve la oportunidad de estar con una aseguradora del gobierno y me decía que si veíamos diferencia, ¿no? En un panel de un seminario, le decíamos, pues es que sí, o sea, si hay una gran diferencia en la velocidad en la que cerramos un caso privado a un caso de gobierno, ¿no? Pero la enseñanza que debes de tener de eso es brutal, o sea, es bien interesante, ¿no? Te deja ver los siniestros desde otra perspectiva. Siendo tan joven, ¿qué harías tú o qué recomendarías tú a los pares tuyos pues para salir adelante en este negocio, ¿no? No solo sí en la parte de claims, porque estamos enfocados en esa parte, ¿no? Sí. Pero creo que hay muchos jóvenes que caray, ojalá vean este podcast y entiendan que hay chance en seguros y cualquier carrera que sea. O sea, tenemos desde doctores, porque necesitamos médicos para gastos médicos, necesitamos abogados, ¿no? Necesitamos ingenieros civiles, necesitamos mecánicos, ingenieros industriales, pues tienen mucha parte de procesos. Hay muchísimas carreras afines y no hay ninguna específica, ¿no? ¿Qué opinas de eso? En primera instancia, como contestando la primera parte de la pregunta o del comentario, sí, definitivamente trabajar con gobierno es retador y te deja muchas enseñanzas y creo que debes cubrir o preocuparte por cubrir ciertas necesidades de manera prioritaria que son diferentes a las de una empresa privada. Sobre todo los tiempos de respuesta son expeditos, si no hay penalizaciones que los funcionarios de gobierno cumplen a cabalidad, no hay prórroga, no te dan chance de nada, y tienes que cuidar también el tema reputacional, ¿no? De estar trabajando como aseguradora de una empresa de gobierno, porque también algo que se pone siempre sobre la mesa es el impacto patrimonial de los funcionarios de gobierno y que tú los estás respaldando en ese sentido. La ventaja, y por lo que también los tiempos son más acelerados, es que las instituciones de gobierno sí tienen un área designada para atender las reclamaciones y al tener ellos esta responsabilidad patrimonial ante la nación, realmente sí se comprometen en procesar los documentos, a diferencia de a lo mejor una empresa privada que es la administradora o el gerente general y que no es su prioridad de estar atendiendo los siniestros. Correcto. Entonces, es un arma de doble filo porque sí hay más retroalimentación, pero el nivel de exigencia también es mayor. Ahora bien, respecto de esto, en cuanto a pues las recomendaciones o mis comentarios, no he encontrado evidentemente el hilo negro para tener el camino al éxito, ni mucho menos, pero lo decía ya anteriormente, con las nuevas generaciones creo que hoy todos buscamos encontrarle un sentido a lo que hacemos. Y si abrimos un poquito la mente y no nos casamos, aunque solamente hay un camino al mismo, nos podemos encontrar con muchas oportunidades, el saber de todo, el encontrarse con personas también, no importa la profesión, sino también pues que tienen diferente expertise y que a todas les aprendas lo que para ti pudiera ser bueno respecto al camino profesional que le quieres dar, pues es eso. Hoy por hoy siempre en todas las compañías decimos nuestra diferenciador es el servicio.
sí es cierto un poco, pero más o menos todos buscamos lo mismo, ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. El cómo es a lo mejor la diferencia. Claro. ¿no? Y siguiendo con el tema de servicio, y que sí, en efecto, pues es lo que todos hacemos, Ricardo en RG, nosotros en Cloud & Call, un poco el punto que nos queremos donde nos vamos a diferenciar, aparte de primas, de tarifas, etcétera, pues va a ser esa parte del servicio. Y en ese sentido, de servicio, y tú hablas de gobierno y de los tiempos que hay, etcétera, en algún momento, inclusive, recordarás sin decir nombres, algún caso en el que nosotros como despacho estábamos por el lado de reaseguro, tú estabas en una aseguradora, y creo que en ese caso probablemente la comunicación no haya sido la mejor, en el sentido de ustedes tenían compromisos, tiempos, etcétera, y que esos compromisos que están en unas pólizas muy particulares que emite el gobierno y que, pues como todos sabemos, es una licitación pública y no hay mucho que hacer. Si te ganaste el concurso, pues te lo llevas y es con ese texto tal cual. Pero los reaseguradores no necesariamente uno quieren seguir exactamente lo mismo o creen que están siguiendo algo diferente. Entonces, en ese sentido, no sé qué tanto nos puedas platicar tu experiencia como de un poco medio de presión tal vez que hayas podido tener. Es decir, por un lado tengo un cliente aquí que es gobierno que me exige, por otro lado tengo temas que el ajustador tal vez le esté respondiendo a una persona que no soy yo, que es un reasegurador, también están los abogados latosos que están diciendo de estos temas. Entonces, ¿qué tan frustrante o qué puedes decir tú sobre cómo es la manera en la que digamos, pudiste lidiar con esos temas y cómo recomiendas también que se podría hacer mejor o qué identificas tú como tal vez área de oportunidad? Y te diría yo, tal vez un poco de mi lado, tal vez un poquito mejor comunicación entre tal vez las áreas de siniestros y los abogados o los ajustadores para que sea mejor transmitida la situación a los aseguradores. Pero ¿cómo te fue a ti en ese, particularmente en las dos en las que tú trabajaste, había mucho reaseguro, ¿no? Claro. Es complicado porque estás en medio, ¿no? De la cadena y entonces obviamente tienes que brindar ese servicio y cumplir con las condiciones de la póliza local y pues quedar bien. Ojo, aquí no me refiero a hacer algo que no es, o sea, sino pues que el asegurado se vaya con un muy buen sabor de boca, atender su siniestro y que puedas renovar, ¿no? Porque también tienes esa presión, que luego los Pierdes los comerciales negocios, claro. nos echan la culpa a los de claims, es que por su culpa no vendo, entonces también traemos esa presión. Y del otro lado pues es que tengo que ejecutar el siniestro de acuerdo a lo que el reaseguro pretende que sea, porque si no, no recupero. Y sí, justo cedíamos bastante y entonces no teníamos como mucho margen de acción, y cuando tienes esas ideas que parecen antagónicas o pretensiones porque el cliente quiere algo y el reaseguro pretende otra cosa, es complejo. Y creo que sí, en primera instancia, lo importante es la comunicación con tus colaboradores, los que saben que están un poquito también de tu lado, son los abogados, que son los ajustadores, que son los peritos. Yo creo que si en primera instancia todos estamos bien comunicados, entendemos cuál es la problemática y se hace, no sé, a lo mejor una mesa de trabajo para plantear alternativas que sean convenientes pues para todos. A lo mejor suena muy trillado, pero creo que sí se subestima mucho la comunicación que existe. O sea, a lo mejor, ¿no? Yo pensaría, es que es un despacho internacional que a mí no me va a hacer caso o no me va a considerar para la toma de decisiones, pero a final de cuentas el representante en el país soy yo y yo soy quien tengo que dar la cara. Y si en algún momento con gobierno algo no se hace, quien va a salir expuesto y el nombre de quien va a salir va a ser de la compañía. Sí, entonces, claro. La comunicación, el generar una sinergia con todos los participantes es súper importante y no deberíamos subestimarlo ni dar nada por sentado. Fíjate que ahí hay un tema importante. Y ahorita se me vino a la cabeza. La aseguradora sale a buscar el negocio a la calle. ¿Sabes? O sea, la aseguradora sale a buscar el negocio a la calle. El reasegurador espera en casa y llega el negocio a su casa, ¿no? Es muy diferente el hambre, ¿no? El hambre de buscar el negocio. Y les digo esto porque parte de lo que yo he trabajado internamente en los equipos de nosotros es hacerlos conscientes de que siempre va a haber alguna situación. ¿Por qué? Porque el que vende la póliza, pues es un negocio. O sea, finalmente va a buscar qué es un negocio.
y le costó muchísimo trabajo hacer el negocio para que en el primer siniestro llegue yo, cualquiera otro y le tumbe el caso, ¿no? Entonces se convierte en un tema, digo, si está mal, ¿no? Eso no queda duda, ¿verdad? Pero ¿a dónde voy con esto? Creo que si estamos claros, el pastel de asegurados en México, voy a hablar de México otra vez, el pastel de asegurados en México pues tiene un límite. Y lo único que pasa cada año es que se va repartiendo de forma diferente, ¿no? Muchos esperan que haya nuevos pasteles o entren más jugadores al pastel para poder repartir. Pero entonces se vuelve un juego de competencia en comisiones, en un juego en competencia de quién gana más, de qué cuenta es, y el quiebre está en el servicio, ¿no? En quién le da el mejor servicio, en quién le da el mejor... Y de verdad hay que ser conscientes en eso, porque a veces, pues yo digo, yo no defiendo a nadie ni voy en contra de nadie, pero sí me pongo a pensar y digo, híjole, si yo tuviera que traer un negocio, lo traje, me costó 3 años de ser, me ha pasado, ¿eh? Amigos que me dicen, oye, me costó 2 años conseguir este cliente, pasó el primer siniestro, llegó el ajustador y ¡pum!, cabrón, y no te quiero volver a ver, ¿no? Entonces, sí es obvio, si el ajustador no hizo bien, pues no hizo bien, pero también tampoco va a pagar lo que no debes pagar, ¿no? Eso es un hecho. Pero sí estas cosas son bien complicadas porque de repente estamos con intereses diferentes, ¿no? Sí. Encontrados. Y la aseguradora es el sándwich, justamente, ¿no? Exacto. ¿Verdad? Eso es un tema. Sí, y diría, digo, a falta de pregunta, ahí siguió tu comentario, Ricardo. Yo creo que un tema importante que para mí siempre ha sido un factor, como, no sé cómo decirlo, como de ética, en la forma como yo trabajo y así le he enseñado al equipo con el que tengo la fortuna de trabajar. Y lo platicamos hace poco sobre una situación en la que estábamos que querían tal vez una opinión, un intermediario de reaseguro o a veces un agente de seguros. Decir, bueno, si es un tema finalmente voy a hablar de responsabilidad civil, por ejemplo. A final de cuentas, la realidad es que para nosotros, quien nos haga la pregunta, la respuesta debe ser la misma. Correcto. O sea, es identificar si la situación cuenta o no con los elementos de la responsabilidad civil, número 1. Y número 2, identificar si cae dentro de lo que dice la póliza o no. Creo que entiendo tu punto y por supuesto, y los que estamos en el sector de servicios para las compañías o el servicio en general que tanto nos cuesta buscar a los clientes y conservarlos, etcétera. Entiendo la frustración de que pase algo así, pero yo pensaría que si alguien que trató de conseguir un cliente y tal, y le pasa algo así un poco, ¿qué pasó? ¿Era lo que querías? ¿Lo asesoraste? Estoy pensando si fue un agente de seguros o algo, ¿no? El espíritu de la póliza. Exacto. ¿Lo Otra vez. asesoraste bien? ¿No lo asesoraste bien? ¿Le diste realmente lo que quería o no es lo que quería? A veces Sí. no quisiera generalizar, pero a veces agentes un poquito más chiquitos que tienen la relación con cierto grupo grandote y les ven sus fianzas y les ven sus pólizas de gastos médicos y tal, y de repente les dan algo mucho más complejo, Sí. y entonces llega el siniestro o la propia póliza, volviendo al tema no tanto del siniestro, sino la póliza, oye, me están vendiendo lo que yo necesito y tal vez ese agente no tiene la capacidad para explicar algo así. Y tú estás vendiendo ahora como Zurich, bueno, en general los productos están registrados y vas a darle tu producto normal, que tal vez no sea lo que trae en la mente ese cliente, ¿no? Sí, Claro. acá en Claim siempre decimos, ¿no? Casi el 90% de los rechazos se dan porque la póliza está mal suscrita o porque no satisfacía las necesidades que tenía el cliente, no necesariamente porque el ajustador hizo mal su trabajo o porque nosotros no queríamos pagar, sino que de inicio no se adquirió el producto correcto. Claro. Eso sí. Sí, fíjate que tú que has estado en compañías como Afirme o como Banorte, que tienen mucho reaseguro y cuentas de gobierno bien grandes, en la mañana estaba yo platicando con un reasegurador sobre el tema de las diferentes visiones que tiene cada quien respecto al contrato de seguros. Y eso es un tema bien interesante porque tú ahora ya en Zurich quizá no lo veas tanto como lo veías en el pasado, pero por ejemplo, la visión que yo como ajustador para un reasegurador tengo que hacer versus o frente a una aseguradora como Afirme o como Banorte o como GMX o como cualquiera nacional, voy a ponerlo así, es muy diferente a la visión que yo debo de tener si yo trabajo para Zurich
con uno de sus asegurados, ¿no? Ya. Sí tiene que haber la independencia y la imparcialidad, claro que sí, pero son contratos que pueden ser diferentes. Y por lo tanto, en un punto me contratan específicamente para atender un contrato que se hizo para una cuenta facultativa específica, ¿no? Con ciertas condiciones que, como decías tú, quizá no cuadran o no son las mismas, ¿no? Y ahí es donde vienen los problemas, ¿verdad? Pero Sí. si yo trabajo para Zurich en una póliza local, pues tengo que tratar de darle primero servicio al cliente, ¿no? Porque pues finalmente mi chamba es soy tus ojos, soy tu imagen, entonces tengo que darle primero ese servicio al cliente, ¿no? En el reaseguro no, ¿no? ¿Me entiendes? Claro que te doy servicio pues, eres el cliente del reasegurador y pues no puedo llegar así de, mira, ya llegó Juan Camaney, ¿no? Como en el pasado, ¿no? Pero, y no digo en el pasado porque así fuera, pero como cuando los ajustadores ingleses atendían los siniestros de forma directa y pocas aseguradoras se enteraban que estaban manejando los casos, ¿no? En el pasado eso sucedía mucho. Entonces, sí hay una diferencia entre atender los siniestros de forma local y atender los siniestros para el reaseguro que pues, generan esas expectativas, ¿no? Sí, de acuerdo contigo, Ricardo, y definitivamente qué bueno que los tiempos han cambiado y me viene a la mente que en otro podcast que tuvimos la oportunidad hablando de los cambios en el tiempo y que afortunados por al menos lo que comentas ahora. También nos decía, tuvimos la oportunidad también en un podcast de entrevistar a Tere Yáñez de GMX, a quien todos conocemos y que es decía Ricardo, un referente en el mercado y sin duda lo tiene por los éxitos que ha tenido en GMX y además en el sector como tal. Pero me llamó la atención que ella nos comentaba que los primeros 20 años de su carrera, empezando en los años 90, realmente vio una época difícil para ella y más que por cómo era el mercado asegurador en ese momento, más por el hecho de ser mujer y ser mujer joven en ese momento y que lo planteó, nos lo platicó como algo difícil, como algo que le costó mucho, mucho trabajo y nos comentaba que eso ha cambiado. Y bueno, nos lo dice que ha cambiado y también yo le decía porque, bueno, estás en una posición de liderazgo en este momento y probablemente sea diferente el respeto que la gente te tiene. Y por eso, siendo tú joven, me gustaría preguntarte si, qué es lo que a ti te tocó vivir. Nos hablabas de 9 años de carrera profesional. Hace 9 años, ¿qué fue un poco lo que tú viviste? ¿Qué veías en esa parte en particular? Si tú te comparabas con un compañero que entró igual que tú, ¿qué tanto su carrera veías que tenía más oportunidades? Igual, ¿qué nos puedes platicar de eso? Claro. Honestamente, yo creo que hemos cambiado como sociedad el nivel cultural y no solo en este sector de los seguros, sino en todos. Creo que hoy por hoy la gente apuesta verdaderamente por el talento y por las capacidades. Yo personalmente y afortunadamente no he sentido de manera tan arraigada como antes algún tema de maltrato o discriminación por ser mujer. Creo que en mi experiencia me ha pasado incluso un poco más por ser joven y ocupar puestos de liderazgo, de toma de decisiones como importante, más trabajando con gobierno, porque en gobierno particularmente los funcionarios son personas que llevan ahí toda la vida y ya son pues mayores y traen sus ideas bien arraigadas y para ellos era complicado que una niña de 23, 24 años fuera y les atendía a sus siniestros, les dijera que sí o les dijera que no. Hoy por hoy, nuevamente retomando, creo que las compañías apuestan más por ese tema del talento, sin importar si son mujeres, si son hombres, incluso si sus preferencias son distintas y eso está, pues es de sentirse orgullosos. Creo que todavía nos falta. Yo personalmente, y hablabas de una referente importante en el mercado que es Tere Yáñez, a quien tengo el gusto de conocer personalmente, pero son contadas las referentes que hay en este sector y creo que eso sí nos falta. A nivel de liderazgo, con lo que yo he observado, porque incluso me pasó a mí, justo como los referentes son hombres, luego tendemos las mujeres que llegamos a esas posiciones a
adoptar ciertas características masculinas en nuestro proceder, en nuestra manera de liderar, o sea, sentimos que si no actúo de tal o cual forma como lo hace mi homólogo que es hombre, luego no me van a prestar atención o no me van a tomar en serio. Y digo, a mí me pasó, ¿no? Que incluso hasta modificamos de manera importante nuestro lenguaje corporal, nuestra manera de vestir, nuestra manera de expresarnos. Tendemos a ser muy rudas o muy directas o muy agresivas en nuestro proceder, porque es la manera en la que creemos que se nos va a tomar en consideración. Entonces, pues eso es lo que he visto. Y tú dirías, es interesante lo que mencionas, y tú dirías que esta parte me llama la atención el uso de la palabra masculinidad, que llevaría a muchos temas interesantes, no objetos de este podcast, pero me llama la atención que lo digas de esa manera y que el enfoque que le estás dando es un poco como para tomar la actitud de la gente que está en este momento, o sea, los hombres, pero dirías, ¿es para hacerlo la actitud parecida o porque tengo que tomar una actitud un poco más dura, un poco más ruda, un poco más que lo que probablemente un mismo hombre tome? Porque como mujer sí cuesta un poquito más de trabajo todavía que te hagan caso, que te, pues, no sé, amigo, nada más un ejemplo muy rápido, en el despacho, yo tuve una situación difícil de tener que decirle a un colaborador pasante en su momento que tenía que dejar de trabajar con nosotros porque había una abogada joven que era su jefa y que le decía cosas que tenía que hacer y él no quería y se la saltaba, iba con el jefe o iba conmigo y le costó trabajo. Te estoy hablando de alguien que, o sea, hace pocos años, alguien de 20 y pocos años, y que le costaba muchísimo trabajo. Entonces, no sé hasta qué punto, siguiendo tu comentario, qué tanto, precisamente eso, qué tanto tienes que tomar actitudes tal vez más masculinas marcadas, por así decirlo, para que entonces tengas un impacto que un hombre normalmente no tendría que hacerlo de esa manera, o cómo. Sí, lo comentaba justo por un tema de referentes. Si tú volteas a ver casi la generalidad ocupando posiciones de liderazgo, de CEO y demás, son hombres. Entonces nosotros por cultura tendemos a imitar, ¿no? Ok. O tomamos una figura como inspiración y decimos, ah, mira, él tiene estas, y digo él porque en su mayoría son hombres. Probablemente ya de manera más consciente nosotras como mujeres tendemos a buscar qué mujeres hay, ¿no? O sea, por ese sentido de pertenencia y feminidad y demás, pero casi siempre es, tomas a un ejemplo al que tú quieres seguir y entonces por imitación, por admiración, adoptas esa manera de comportarte y demás, y luego sí pasa, ¿no? Pero creo que esto le pasa a hombres y mujeres. Claro. Hay ovejas negras en la familia en las que tienes que adoptar una postura un poquito más reacia, pero yo sí lo menciono de manera muy enfatizada porque precisamente platicando con varias mujeres del sector, nos encontramos, no quiero generalizar y decir que es la regla, pero sí empatizamos en ese sentido, que nos tuvimos que poner, yo le digo, en personaje, ¿no? Okay. No necesariamente soy tan rígida, ni tan estricta, ni tan dura, ni tan golpeadora, pero en algún momento, y en mi experiencia personal en gobierno, si luego no me ponía así, Claro. Entonces no me prestaban Claro. atención. Si yo llegaba siendo una chavita de 23 años que le gustaba vestirse de rosa y que además sonreía y demás, probablemente no me tomaban en serio. Claro. O ve tú a saber, pensaban otras cosas, ¿no? Pero Con porque mi te veían actitud. joven. Exacto. Entonces, por eso digo, no sé si también la combinación Claro. de ser joven y de ser mujer en una posición pues importante fue ahí. Yo creo me que es más pasó. bien porque te veían joven. Fíjate, te voy a platicar una anécdota que me pasó a mí. Cuando yo arranqué este negocio cuando yo arranqué como ajustador hace 30 y tantos años, aunque no lo crean, me veía más joven de lo que parecía. Y me acuerdo que no me daban chance de ser un ajustador mejor o de independizarme porque me veían muy joven. Y me decían, es que te ves muy chavo. En aquellas épocas, no voy a decir nombres de aquellos reaseguradores, pero es que no te van a creer, te ves muy joven. Y me la creí tanto que dije, tengo que esperar a ser más grande
para poder hacer mis cosas. Y me di un montonal de paciencia, y te estoy hablando mínimo 8 o 10 años, que tuve que tener paciencia hasta que me conocieron haciendo el trabajo, porque la gente que me veía muy joven. Y literal me decían, es que estás muy chavo. Yo les decía, es que no estoy chavo, yo tengo 28 años, ¿no? Sí. Pues es que estás muy chavo, ¿no? Estás muy joven, ¿no? Chavo es joven, ¿no? Sí, Entonces, sí, no le pasa solo a las mujeres, nos pasa a los hombres, ¿no? Entonces, claro. yo sí creo que es un tema de edad, donde, como bien lo dices, vemos mucha gente ya más grande que vemos a los jóvenes y decimos, seguro no sabe, acaba de llegar, ¿no? Eso, y nos pasa, ¿no? En automático ves a alguien joven y dices, seguro no sabe, ¿no? Sí. Pero bueno, es que las nuevas generaciones vienen con otro chip, ¿estás de acuerdo? Sí, creo que sí. Completamente, ¿no? Vienen con otro chip, las mujeres ya no ven te voy a hablar desde mi punto de vista, ¿no? Las mujeres ya no ven esa diferencia, o sea, ya nacieron con un chip distinto, ¿no? Estas generaciones nuevas vamos a la par, ¿sabes? Todavía nos falta un poquito más de llegar al tema de 50-50 y vamos a sentarnos a comer, ¿no? Como los europeos, Exacto. o cosas como los colombianos que pues yo no me quiero casar, yo hijos no me quiero tener, ¿sabes? Que es una cultura que va empezando a crecer en México con la gente joven. Pero yo creo que, espero no mucho tiempo, porque normalmente si tú volteas hacia atrás, son las generaciones más grandes las que todavía tienen ciertos rasgos, ¿no? Y México, sí, y lo hablábamos también en el otro podcast, México tiene a veces unos rasgos todavía machistas sobre algunos otros países. Sí. Pero yo creo que eso también va a cambiar. Culturalmente vamos a pasar con el tiempo y las nuevas generaciones pues van a ver cosas diferentes, ¿no? Como todo que está cambiando, ¿no? Claro. Sí. Y qué bueno la verdad es muy buena noticia que nos digas eso, que tú no lo viviste. Me da mucho gusto saber que así Bueno, sea, que está cambiando. Me da gusto saberlo. Y en ese sentido, un poco tú pensando en tu rol, ahora sí, como mujer, ¿sientes algún tipo como de responsabilidad con personas de tu generación, nuevas generaciones, como de decir, es importante que ustedes vean esto, a ver, sí se pueden lograr ciertas cosas y como que enfocado a las mujeres, o como dice Ricardo, tal vez por el hecho de que tú no viste esa diferenciación, tal vez ya el dejar un como legado o algo específicamente para las mujeres tal vez no es tan importante? ¿Qué piensas de eso? No, definitivamente sí. Digo, la verdad es que no quiero pensar que es algo autoimpuesto. Justo lo viví ahorita en esta transición de dejar mi anterior trabajo a el actual. Varios de mis colaboradores a los que yo coaché, o sea, me dijeron como, espero que no suene esto pues mal, pero como que fue una inspiración, Qué bonito. que ellos ven que el esfuerzo realmente se premia, ¿no? Y el talento y ese estar tocando puertas, pero sí sobre todo con las mujeres, te digo, porque a final de cuentas sí observo y sí me tocó no vivir una diferencia tan marcada y una discriminación, pero me gustaría retomar un poquito el comentario que les hacía, perdón, hace un momento, en el que para adoptar estas posiciones de liderazgo y nosotros creyendo que la clave del éxito es cumplir con cierto status quo. Hoy por hoy sí creo que las personas que estamos en estas posiciones, yo particularmente me siento así, de que hay diferentes metodologías y tipos de liderazgo, ¿no? Y lo que te funcionó a ti muy probablemente no me vaya a funcionar hoy a mí, porque estamos en otro tiempo, desde otra trinchera y demás. Y entonces el abrazar esta manera de hacer las cosas de manera orgánica con nosotros mismos, siendo fieles a esas convicciones y a esa manera de ser, ¿no? Y que no necesariamente por ser vulnerable o mostrar una vulnerabilidad o tomar decisiones desde la emoción y solo desde el raciocinio significa que es algo negativo. Es ese valor agregado o esa ventaja competitiva que como mujeres ofrecemos. Y no lo digo solamente desde un tema sentimental, o sea, hoy por hoy hay muchos estudios, incluso la UNAM ha realizado N cantidad de estudios para plantear la ventaja competitiva hacia las corporaciones de qué te ofrece
tener en niveles directivos de toma de decisiones a mujeres. Y no porque sean mejor o peor, sino porque son diferentes y realmente nos complementamos. Esa manera en que los hombres son un poquito más objetivos y más racionales es muy buena. Pero luego también esta manera en que las mujeres lideramos desde un tema cultural que en casa somos las protectoras y las que desde la emoción generamos un sentido de pertenencia, porque coacheamos, porque dirigimos con un poquito más de conciencia a esas nuevas generaciones. Entonces, de manera puntual, sí me siento con esa responsabilidad, pero con mucho gusto, porque hoy por hoy, pues la vida, las personas con las que me he topado y me han dado estas oportunidades, me han hecho estar en una posición de proyección hacia el mercado. Y pues, ¿qué más? De decir, sí, las mujeres podemos, las mujeres jóvenes también estamos preparadas para esto, y continuar con esa línea que han trazado estas referentes que yo tengo, es importante, ¿no? Y gratificante al mismo tiempo. Es que te escucho hablar y entonces entiendo por qué eres líder y por qué la gente te hace caso. Porque definitivamente tienes ese don de liderar las cosas. O sea, escuchándote hablar es claramente un ejemplo de lo que los jóvenes tienen que hacer, ¿no? Eres un líder automático. Te felicito, de verdad te felicito, porque lo tienes innato, ¿eh? Eso no es tan fácil, y lo tienes claramente, y la forma en la que te expresas, la forma en la que lo dices, claramente eres un líder. Y eso, si lo ocupas para bien, vas a poder tener muchos éxitos en este negocio, porque si algo nos hace falta, son líderes, independientemente del género, o las preferencias de lo que sea. Líderes es lo más importante. Claro. Y habla muy bien de ti, que la gente que precisamente cuando te vas a un trabajo, yo creo que ahí es en donde se ve el hecho de cómo voltea la gente a verte, que diga, ya nos libramos, qué bueno que se ve esta persona y todo el mundo feliz, chin, que nos va alguien que nos apoyaba, alguien que nos enseñaba, que veía por nosotros. Y bueno, pues eso habla, como dice Ricardo, habla muy bien de ti, y me llamó la atención el tema del complemento. Yo pienso exactamente como tú, ni mejores ni peores esta parte del complemento, y me llama la atención inclusive desde el punto de vista psicológico. Estoy pensando, clavándome un siniestro complejo o algo. ¿Qué pasa cuando vas a negociar un siniestro complejo y va un ajustador y una ajustadora, va un abogado y una abogada, va una persona de siniestros, hombre y mujer, que van a tener probablemente de la misma conversación, pueden tomar una perspectiva diferente por lo que tú acabas de decir. Lo que percibimos probablemente sea diferente, y la forma de tratar de solucionar el problema puede ser diferente, y ese complemento yo creo que puede ser muy útil. Nunca lo había pensado, me parece bien interesante. Todas esas cualidades que las mujeres tienen y que los hombres no, y que pudiéramos complementarlo de la misma manera que los hombres tenemos otras que las mujeres no, pero justamente trabajando de manera conjunta, ¿no? La parte, creo, no sé si estoy mal, a mí me parece, no sé si es por las mujeres que conozco normalmente son más empáticas que los hombres creo que tenemos que ser menos empáticos, pero bueno, quiero generalizar, pero ese tipo de cosas que creo que son muy buenas, y saberlas utilizar tal cual lo dijiste en un ambiente laboral para tener los mejores resultados, ¿no? Que es lo que estamos buscando. Y fíjate, yo les platico una anécdota. Mi primer acercamiento con mujeres ajustadoras fue pues ya hace más de 25 años en un huracán en Honduras y en República Dominicana. Y yo recuerdo que llegan de Colombia ajustadoras, no ajustadores, ajustadoras. Y cuando llegan, pues jamás estábamos acostumbrados al tema, o sea, llegaron mujeres, ¿no? Pues el trato era igual, o sea, me decían, a ver, tú a mí no me tienes que tratar, tú pagas lo tuyo, yo pago lo mío, y yo me tengo que bajar a empujar el carro igual que tú, y me pongo las botas y llego igual con lodo igual que tú, así es que me tratas igual, literal, ¿eh? Y ahí aprendí que pues sí hay ajustadoras mujeres, y te estoy hablando de hace mucho tiempo. Y cuando empecé a entender la cultura de estas mujeres colombianas, y yo desde ahí no he soltado nunca Colombia, por ejemplo, ¿no? Y para mí Colombia es el fundamento más importante de recurso humano femenino. O sea, la gran mayoría de gente femenina dentro de RIG, mujeres, son colombianas. De hecho, las directoras más importantes de RIG son colombianas. Sí. Digo, tengo mexicanas y trabajan súper bien y padrísimo,
Pero mi primer referente fue hace muchos años con ajustadoras colombianas, que no entendías y en lo que estás diciendo, en las juntas, para los siniestros catastróficos grandes, no, bueno, ahí te encargo, güey. Eran más fuertes que nosotros, ¿eh? Ya. Y rudas. Y nada de que me cuadro, lo que les platicaba el otro día de que pues, se ve que no te dan amor en tu casa, ¿no? O sea, eran unas respuestas de que, uy, espérate tantito, ¿no? Porque uno piensa de, ay, esta niña bonita y no, 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 no. O sea, son de armas tomar. Y la verdad es que qué padre, porque debería ser así, ¿no? En toda la vida, ¿no? Claro, es que a final de cuentas la diversidad enriquece, ¿no? Claro. Y el hecho, por ejemplo, a título personal, te puedo decir, a mí me encanta que me traten igual y que las personas con las que estoy sentada se expresen exactamente igual que como se expresarían solo porque no estoy yo, ¿no? Que Claro. no cuiden sus palabras, que no hagan ademanes o albures porque México, no, hombre, por favor, porque si no voy a sentir entonces que no estás cómodo o que estás cuidándote demasiado. Hablando de un siniestro, a lo mejor no vas a desarrollar tus ideas igual solo por Claro. estar cuidando de que esta que va a andar Claro. pensando, ¿no? No, y eso estoy de acuerdo, porque cuando tú estás en una industria como la nuestra, pues donde la gran mayoría son hombres, es difícil, ¿no? Tú y yo tenemos una amiga en común de toda la vida, ¿no? En este negocio, que se sentaba con nosotros, ¿no? Una vez al mes a echarnos los drinks, a comer y a irnos largo, ¿no? Y de fiesta, ¿cierto? Y era la única mujer que hacía eso. Y era ya la veíamos como nuestro brother, ¿no? Y cualquier bronca, inclusive hasta de mi casa, yo le platicaba a ella y era mi mejor asesora, ¿no? Sí. ¿Sabes? Era como un amigo más, cabrón, ¿no? Claro. Gracias a Dios hoy es casada, tiene sus hijos y es a todo dar. Y sigue siendo una gran amiga, pero en esa época todos decíamos, pues, viene con nosotros, no, vámonos, y entrona, y ¿te acuerdas? Sí, casi no se Súper. veía. Sí, no, era raro. Pero bueno, oye, te queremos dar las gracias por este tiempo, gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos tratando de generar en todo el negocio del sector de seguros un impacto positivo y si no, al menos un impacto, el que sea, para que la gente interactúe, se dé cuenta desde que hay gente con mucha experiencia hasta que hay gente joven que también vale la pena seguir y vale la pena empezar a experimentar, ¿no? Porque no hay manera de poder crecer esta industria si no es con la gente joven. Los que ya vamos tarde, ¿no? Y vamos de salida en algún tiempo, ¿no? Y los que no entendemos que esto es un cambio generacional, puede ser que nos quedemos atorados en el limbo. Entonces, para mí sí es muy importante y te agradezco mucho tus palabras. Te felicito nuevamente por tu liderazgo. La verdad es que lo haces increíble. No tenía el gusto de conocerte en persona, solo por correos. Sí. No voy a aplicar de cuáles, pero solo por correos de queja, ¿no? Pero de verdad, gracias por tu tiempo y gracias por tus palabras y gracias por ese empuje, ¿no? El mejor de los éxitos, ¿no? Sí, sí, lo mismo, muchas gracias. Y parece, a veces es como un cliché de que nunca dejamos de aprender y siempre, pero en realidad el día de hoy platicamos y nada como Aprendimos. aprender de gente que de una generación diferente que está diciendo cosas que pueden servir para nosotros hoy en día. Y bueno, pues gracias por tus comentarios, por tu honestidad, por tu participación. Y bueno, pues lo bueno ahora es que bueno, como estás en Zurich, seguramente a Ricardo lo verás más y a mí también nos veremos más. Me encanta. Nos da mucho gusto eso. Y bueno, pues muchas gracias por tu participación. Ha sido un gusto tenerte aquí. No, hombre, al contrario, muchas gracias a ambos y a Fij, a Ricardo, que no nos puede Sí. acompañar hoy acá. Pero muchas gracias por el foro, por compartir y digo, justo me quedo también con ese comentario de que, bueno, somos las generaciones que les estamos siguiendo los pasos y estar hoy por hoy compartiendo un espacio con referentes como ustedes, para mí es un honor y es un placer. Gracias. 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 Y bueno, pues como podrán ver, estamos tratando de hacer este podcast lo más diverso posible para tener los puntos de vista de toda la gente, tener los sectores, la gente joven es lo más importante en esta industria, es lo que viene. Por favor, síganos, ¿no? Suscríbanse a este canal, denle like a la campanita, denle like al programa, déjenos los comentarios, los vamos a transmitir, ¿no? Y los vamos a pasar, los buenos y los malos, porque aquí se trata de entender
lo que estamos haciendo, si está bien o está mal. Denos consejos, denos opinión sobre cómo hacemos que entrar al sector de seguros ya no sea una casualidad. Sería padrísimo que nos dejen en los comentarios cómo podemos hacerle, cuál es su opinión, porque créanme que creo que hay varias personas, incluyendo a mí y a toda nuestra empresa RG, que vamos a empujar porque eso suceda en esta industria en México, porque me parece que es un sector que está desaprovechado hacia la gente que está terminando carreras. Porque en un país como en México, donde falta fuentes de trabajo, el seguro es una fuente de trabajo. Y creo que si logramos hacer que la gente joven se enamore de este sector, vamos a tener mejores resultados. No es una industria sexy, por lo menos en la parte del ajuste, No. pero tiene muchas satisfacciones. Así es. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.